Las 10 de la mañana de este día 10 de febrero, valga la redundancia. Conmigo, a mi izquierda, como siempre, como cada mañana, cada lunes, despertamos con Jesús y lo hacemos con el pastor de Vida Nueva, Alberto Ares. ¿Qué tal, pastor? Buenos días. Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Pastor, ¿qué tal? Yo de maravilla, no me puedo quejar de absolutamente nada. ¿Verdad que sí? Estoy más que bendecido. Muchas veces nos quejamos de vicio, muchas veces, ¿no? Siempre, la queja siempre es de vicio. Aunque haya motivos para quejarse, la Biblia nos enseña a que todas nuestras quejas tienen que convertirse en oraciones. Que todas nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios, dice la Biblia. Por nada estéis afanosos. Amén. Me preguntaban el otro día, ¿cuándo puedo escuchar el programa en directo? Digo, pero es que mira, no es posible porque el pastor vive del aire, pero trabaja. Entonces es muy complicado. Lo que hemos hecho es, a lo mejor alguna tarde, podemos hacerlo en directo para la gente de YouTube, ¿no? Perfecto, por mí de maravilla, sí. ¿Verdad? Sí. Algún Perfecto. jueves, que es cuando grabamos este programa, lo podemos hacer. De maravilla. Pastor, si le parece, empezamos hablando del último culto realizado en Puerto del Rosario, 11 de la mañana, Morrojable, 6 de la tarde, por favor. Correcto, pues bueno, ahí estuvimos, gracias a Dios, predicando la palabra y estuve hablando de un personaje de la Biblia, femenino, un personaje de la Biblia del que se habla mucho, pero creo que se conoce muy poquito. Me basé en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, cuando Lucas hace referencia a unas cuantas mujeres que seguían y servían a Dios. A veces pensamos que solo los hombres eran los discípulos del Señor, no, pero ni muchísimo menos. Las mujeres tienen un lugar también en el servicio a Dios. De hecho, hay una estadística que dice que hoy en día las iglesias cristianas las forman entre un 60 y un 70% las mujeres, y luego la minoría somos los hombres. Las mujeres siempre están ahí al pie del cañón. Bueno, empecé dando varios detalles. A mí siempre me gusta no solamente transmitir ese mensaje que creo que Dios pone en mi corazón, sino además me gusta enseñar para aquellas personas que tienen el deseo de aprender, pues también tengo ese tipo de enseñanzas y hablaba de que Lucas, ya que me basé en su evangelio, en la lectura principal de Lucas 8.1, Lucas es el único escritor de toda la Biblia que no es judío. Es el único, es gentil. Gentil, en la Biblia los gentiles se refiere a todo aquel que no es judío. Gentil significa nación o nacionalidad, ¿verdad? Entonces, como tú no tienes la nacionalidad judía, eres considerado un gentil, ¿verdad? De ahí viene la palabra gentilicio. El gentilicio de Fuerteventura es majorero. Sí. Bueno, pues en definitiva, pues Lucas es el único gentil en escribir en la Biblia. Los gentiles en aquella época estaban muy mal mirados, eran personas que estaban como desechadas, apartadas. Ponía varios ejemplos, pero aunque los gentiles fueran rechazados, Jesús se acercó a ellos. Jesús tuvo ese trato personal con los gentiles, con las personas que no eran del agrado de aquel entonces. Jesús se acercaba a ellos, porque Jesús siempre se acerca a lo que el mundo desprecia. Lo que el mundo desprecia, Dios ama. Así nos enseña la palabra del Señor. Ponía unos cuantos ejemplos de Jesús con acercamientos a gentiles, como el centurión, un centurión romano que le rogaba por la sanidad de su siervo, una mujer sirofenicia, una mujer samaritana. El Señor en una ocasión, dice la Biblia, que tuvo un encuentro con 10 leprosos. Los leprosos en aquella época, David, para que te hagas una idea, eran desechados totalmente, eran sacados de la ciudad y eran llevados a otro lugar para no contagiar. Y nadie se acercaba a ellos. Sin embargo, Jesús se acercó a un grupo de 10 leprosos, los sanó, pero solo uno de esos 10, dice la Biblia, que retornó una vez fue sanado para darle las gracias al Señor. Jesús se sorprende y le dice, oye, pero vamos a ver, si eran 10, ¿cómo es que tú vienes solo? Bueno, no sé. Y la Biblia aclara que el único que volvió era samaritano, era gentil. Luego también relataba ese encuentro de Jesús con un endemoniado en la ciudad de Gadara, un gentil. Bueno, en resumen, el Señor tuvo mucho trato con gentiles y rompió esa barrera que nosotros tenemos que romper hacia el desechado, hacia la persona marginada, hacia la persona que el mundo detesta. Los creyentes tenemos que amarlos. Amén. Luego hacía también hincapié en una curiosidad. Esto no tiene que ser nada relevante, nada importante, pero hay una curiosidad y es que Lucas es el evangelio que más resalta a la mujer. Es el evangelio con más presencia femenina. De hecho, incluso, para que te hagas una idea, algunos comentaristas bíblicos han denominado el evangelio de Lucas como el evangelio de la mujer. Porque ya te digo, habla de muchos pasajes. Sí, muchos pasajes, muchas historias de la Biblia con mujeres que los otros evangelios guardan silencio. Mateo no habla de esos pasajes, Marcos, Juan hablaba, por ejemplo,
de alguno de ellos, ¿verdad? De ese encuentro que dice la Biblia que un ángel tiene con María para anunciarle a María que se ha quedado embarazada. Luego en un ratito, si nos das pie, hablamos de esto, del embarazo virginal de María. Pero solo el Evangelio de Lucas recoge que no solamente se quedó en ese pasaje o en ese anuncio del ángel a María de su embarazo, sino que también le dice, por cierto, María, y tu parienta Elizabeth, no sabemos si era prima segunda, tía, no sabemos. Tu parienta Elizabeth también se ha quedado embarazada. Y solo el Evangelio de Lucas recoge ese encuentro cuando María y Elizabeth se juntan, se ven, se saludan. Y dice que cuando María saluda a Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Solo Lucas recoge que una mujer fue llena del Espíritu Santo. Luego también hacía referencia a ese episodio cuando los padres de Jesús, José y María, llevaron a Jesús siendo un bebé al templo para presentar. Era una tradición judía. Los cristianos también lo hacemos. Los católicos más bien se van por la rama del bautismo. Nosotros creemos que el bautismo no tiene que ser de bebé, tiene que ser de adulto, tiene que ser la persona quien decida voluntariamente bautizarse o no. Entonces los cristianos practicamos lo que es la presentación del niño. Una persona tiene un hijo y lo trae a la iglesia para presentarlo, más que para presentarlo a Dios, porque no es así, porque ya Dios lo conoce, Dios lo ha formado, es presentarlo públicamente ante la congregación y que los padres se comprometen a criar a ese hijo en los caminos del Señor. Bueno, cuando María y José hicieron esto, llevaron a Jesús al templo, dice la Biblia, solo el Evangelio de Lucas recoge una situación que dice que allí había una anciana que llevaba viuda, perdóneme que no me sé el dato exacto, pero creo que era 87 años, o sea, una anciana ya que llevaba toda la vida viuda. La pobre solo había disfrutado de su matrimonio 6 o 7 años, dice la Biblia, pero que ella dedicó toda su vida a servir al Señor a través de la oración y del ayuno. Esta mujer se llama la profetisa Ana. Solo Lucas habla de ella, la profetisa Ana. Y también recalca Lucas que una vez esta anciana ve a Jesús, le hablaba a todo el mundo de Jesús. También resaltaba ese pasaje que solo Lucas recoge. Cuando Jesús va a una casa que tenía ahí unos amigos, que eran 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Por alguna razón Lázaro no estaba en esa ocasión, no sabemos si estaba trabajando, no sabemos. Lo cierto es que en esa casa solo está Marta y María. Y es muy famosa esta historia cuando llega y dice la Biblia que una de las hermanas se postra a los pies del Señor a escuchar las palabras de Jesús, que ella es María, y otra mujer, la otra hermana Marta, se pone a hacer los quehaceres de la casa y Jesús le dice, ay Marta, Marta, afanada, turbada estás con muchas cosas, una cosa te era necesario escoger, tu hermana ha escogido la buena parte, le dice. Bueno, ese pasaje de estas mujeres solo lo vamos a encontrar en Lucas. Bueno, hablé de esos detalles para luego decir que solo quería hablar en esa ocasión de una mujer, de María Magdalena. Una mujer que, vuelvo y repito, creo que muchos han oído, pero pocos conocen verdaderamente quién era María Magdalena. Hemos hablado, creo, en el programa también de ella. Sí, en alguna ocasión hemos hablado. Yo estoy seguro que si pudiésemos tener la oportunidad, David, de preguntarle a todos los oyentes que nos dijeran, aunque sea una característica de María Magdalena, estoy convencido que el 70 o el 80% de las personas todos dirían lo mismo. María era una prostituta a la que Dios liberó de su pasado. Pero es que eso no es cierto. Sorprendentemente, aunque ese bulo, esa mentira haya corrido por todas partes, eso no es cierto. La Biblia no habla de eso. La Biblia simplemente muestra, en Lucas capítulo 8, que lo leía, cómo María era una fiel seguidora del Señor que le servía con sus bienes, de la cual Jesús había echado 7 demonios, dice. Había echado 7 demonios, pero en ningún momento dice ni que era prostituta, ni que se había dedicado a la prostitución, ni nada de eso. Simplemente el Señor le había echado fuera 7 demonios. Y antes de explicar quién era María Magdalena, di tres cosas para explicar quién no era María Magdalena. María Magdalena no era una prostituta, la Biblia no habla de eso. Segundo, María Magdalena se le confunde mucho. Bueno, por cierto, este bulo se lo inventó un papa en el siglo VI, creo que era... No me acuerdo el nombre, sé que era el Papa, ¿no? El nombre primero, pero no recuerdo ahora. Y él lo dijo una vez que, bueno, María Magdalena fue una prostituta y de ahí, claro, como lo dijo el Papa de Roma, pues hay que creerle. No, en absoluto. Yo creo la palabra del Señor por encima de cualquier hombre, aunque sea ese hombre muy importante. La palabra de Dios tiene que estar por encima. Luego también dije que María Magdalena no es aquella mujer que enjugó los pies del Señor con su pelo.
Mucha gente dice, no, es que era María Magdalena quien con sus lágrimas, con su pelo, le lavó los pies. No tiene nada que ver. La Biblia habla de que era una mujer pecadora quien hizo aquello, pero no es María Magdalena. Y por supuesto, la tercera razón que decía quién no era María, decía María Magdalena, aunque sobre decirlo, pero hay que decirlo, no era la mujer de Jesús. Porque hay mucha gente que piensa que María Magdalena era la mujer de Jesús, o como algunos escritos antiguos dicen, se saludaban con un beso en los labios. No, ni muchísimo menos. Eso viene de una tradición antigua, donde la película, si no recuerdo mal, el Código Da Vinci le ha dado más potencia, más valor. Pero María no era la mujer de Jesús, ni María ni ninguna. María Magdalena, ¿quién es? Una fiel discípula del Señor, que seguía fielmente a Jesús y le servía, dice la Biblia, con sus bienes. Ahora bien... Incluso hay una película, perdón, pastor, que lo interrumpa, hay una película de María Magdalena. No la he visto. Es que yo no veo mucho la tele. No, yo tampoco, pero he estado buscando dos cosas después de cuando terminamos el culto, del hablar del culto, en la cual hay una película en la cual busca cambiar esa imagen de María Magdalena. Comenta y dice que María Magdalena invierte el guión para mostrar a esa mujer bajo una nueva luz, una libre pensadora independiente que dio testimonio de la muerte y resurrección de Jesús y que merece ser considerada apóstol por derecho propio. Hasta ahí, bueno, ahí fíjate que yo no apoyo bien ese final, debería ser considerada como apóstol, ¿no? Porque al final parece como que es el hombre el que considera a una persona apóstol o no, es el Señor. La Biblia dice, no recuerdo exactamente, creo que es Efesios capítulo 4, versículo 10 y 11. Del Papa Gregorio I. En el siglo VI, ¿verdad? En el año 591, sí. El siglo VI, no andaba muy desencaminado. Gregorio I, pues este hombre fue el que dijo, María Magdalena era una prostituta. No, señor, está usted equivocado. No lo dice ningún evangelio. Pero para ni lo insinúa. Vuelvo y repito, solo dice que Jesús echó 7 demonios de ella. Bueno, en definitiva, luego lo que decía era que si bien es cierto que María Magdalena no fue una prostituta, sí es cierto que tenía un pasado oscuro. Eso sí es verdad. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, la Biblia resalta el hecho de que Jesús echó de ella 7 demonios. Algo hizo María Magdalena en su pasado que le abrió las puertas a esos 7 demonios. La Biblia no nos va a decir qué demonios eran, ni qué hizo María Magdalena para quedar en ese estado, porque la Biblia no da lugar al morbo, ¿verdad? Al chismorreo. No. La Biblia simplemente te dice lo que ha pasado y cuál fue la solución. Sí es verdad que María tuvo pues un pasado oscuro y decía que al final todos, sin excepción, creo, David, tenemos un pasado que nos gustaría ocultar. No quizá completo, pero sí momentos de nuestra vida. Pasajes, ¿no? Sí, pasajes en nuestra vida, en nuestro pasado, que cuando se nos recuerda o cuando nosotros lo recordamos, creo que nuestra única alternativa es agachar la cabeza. Porque nos avergonzamos de lo que hicimos, nos avergonzamos de lo que dijimos, nos avergonzamos de que dañamos a alguien cercano. Lo que quiera que sea, todos creo sin excepción, porque no somos santos, claro. Ninguno es santo. Somos santos por Jesús, pero en nuestra humanidad todos somos pecadores. Santo es el Señor. Santo es el Señor únicamente, exactamente. Gloria. Y entonces creo que todos pues tenemos un pasado que queremos ocultar. Mi mujer hace unas cuantas semanas, 2 o 3, predicó. Mi mujer predica 1000 veces mejor que yo, es una maravilla, sí. Yo soy muy meticuloso, mido mucho mis palabras, mi mujer es más espontánea, es una maravilla. Bueno, ella predicaba de la mujer de Lot, un pasaje, no quiero alargarme de esto, pero para dar pie a otra cosa que quiero decir. Y ella decía cómo la mujer de Lot, teniendo toda la bendición delante de ella, teniendo a su esposo, teniendo a sus hijos delante de ella, teniendo una promesa de Dios delante de ella, decidió mirar hacia detrás. ¿Y qué sucedió? ¿Saben lo que sucedió? Se convirtió en piedra. Se convirtió en estatua de sal, correctamente. Eso, en una piedra, en una estatua de sal. Y mi mujer se basaba diciendo que hay gente que no puede avanzar porque está anclada en el pasado, está mirando. Pero yo decía este domingo que hay gente que quiere avanzar, que pone sus ojos delante, pero que hay un pasado que le está tirando hacia detrás. No es esa persona quien mira, no, es su pasado quien la arrastra. Personas que quieren avanzar en su familia, en su matrimonio, en su trabajo, en su vida espiritual, en su integridad, pero el pasado viene y le dice, ¿dónde vas, David? ¿Dónde vas? ¿Ahora qué vas a ir de santo? Con lo que tú hiciste. ¿Dónde vas ahora con la que tú liaste en el pasado? Con todo el daño que hiciste. Y entonces eso nos puede hacer frenar. Es un ancla, ¿verdad? Ese pasado es como un ancla que nos hace frenar. Pero decía que qué bonito saber que a esta mujer con un pasado oscuro, Dios la cambió.
Dios la transformó, Dios la liberó y sobre todas las cosas, como tú leías ahora, Dios le dio un propósito en la vida que era la de transmitir un mensaje a todos los hermanos. María Magdalena se convirtió en la primera persona, y encima una mujer, resalto esto porque en aquella cultura era una barbaridad esto, la primera persona en ver a Jesús resucitado. No fue Pedro, aquel que prometía lealtad eterna. No fue Juan el discípulo amado. No fue Mateo, no fue el otro, no fue nadie, no fue ningún hombre. Fue una mujer, María Magdalena, a quien Jesús escogió para manifestarse por primera vez al mundo como un hombre resucitado. Y no solamente se manifestó a ella, sino que le dijo, vete y dile a mis hermanos. Le dio un mensaje, que he resucitado. Se convirtió de una persona rechazada y endemoniada a una persona consagrada, una fiel servidora, con una misión en esta tierra. Porque cuando nos encontramos con el Señor, Dios restaura nuestro pasado y bendice nuestro futuro. Nos da una labor, nos da un propósito, nos da un destino. María, a partir de ahora tienes un mensaje para dar al mundo. Eso es a grosso modo, más o menos. A grosso modo, ¿no? Bueno. Lo que compartí el domingo. Yo estaba buscando antes cuando el pastor comentó, dando salto de alegría, me acordé de un pasaje en el cual dice, cuando María, después de haber recibido el anuncio de que concebiría en su seno a Jesús, fue a visitar a su prima Isabel, se nos dice que, lo confesó Isabel, que en su seno había dado saltos de alegría la criatura que llevaba allí, Juan Bautista. Exactamente, pero esos saltos, el Evangelio de Lucas aclara que fue porque fue llena del Espíritu Santo. Y el vientre, el bebé en el vientre brincó de alegría, pero por la llenura del Espíritu Santo. Claro, resaltar esto en aquella cultura. O sea, primero que Lucas hablase de mujeres era un escándalo ya, ¿vale? Que escribiesen un evangelio de mujeres era un escándalo para aquel entonces. Una cultura tan patriarcal, ¿no? Exactamente. Pero resaltar que una mujer fuera llena del Espíritu Santo, ¿no? Eso ya era el acabose en aquella época, pero Lucas rompió esas barreras, por eso se le conoce como el Evangelio de las mujeres. Amén, qué bonito, sinceramente. Bueno, ya casi 20 minutos de programa y gente que dice, debería de estar 2 horas. No, si es por mí, mira, el otro día cuando estuvimos en Bruselas, hace unas cuantas semanas, 2 o 3 semanas, yo amo de verdad la iglesia de Bruselas. Está formada realmente por una gran familia que hay allí, luego por muchos hermanos, viene gente de Holanda, de Alemania, vino gente esta vez de Italia. Es una congregación preciosa, yo los amo con locura, de verdad. Bueno, con locura no, con cordura, los amo bien. Y claro, como yo voy cada cierto tiempo, cada 3, 4 meses, y esta última vez no cuadró y no había ido... Sí, lo mismo te digo 1 año, no creo que tanto, pero bueno, mucho tiempo sin ir. La primera predicación estuve 1 hora y 43 minutos predicando. Mi mujer estaba atrás como diciendo, ya está bien, Alberto, corta ya, me aburro. Pero yo estaba tan a gusto con mi familia, con mis hermanos allí. Por eso aquí, si me extiendo es porque estoy a gusto. Eso es bueno. Si soy cortante con las preguntas, es que no estoy a gusto, me quiero ir. Te quieres ir rápido, sí, ¿no? Aquí estoy Empecemos hablando de las preguntas, pastor. ¿Por qué Dios endureció el corazón del faraón en Éxodo 9:12? Vale, te doy un titular y luego te lo explico. Venga. Dios endureció el corazón de Faraón porque Faraón primeramente decidió endurecer su corazón. O sea, no fue algo que Dios le impuso, fue algo que Faraón... ¿Qué quiso? Sí, la Biblia resalta en lo que nosotros conocemos como las plagas de Egipto, las 10 plagas. Creo que en uno de los primeros programas hablamos de las plagas, creo. No profundizamos mucho, pero hablamos de ellas. Una tras otra se dice, por ejemplo, en Éxodo capítulo 8, versículo 15, se dice que Faraón voluntariamente decidía endurecer su corazón. ¿Por qué? Ahora te desgloso esta explicación. Dios quería libertar a su pueblo. El pueblo de Dios llevaba cautivo, esclavo, 400 años, por una historia muy bonita que otro día podríamos hablar, 400 años de esclavitud bajo este imperio egipcio. Suena, perdón que lo corte, pastor, suena, no sé, raro, es decir, una historia bonita, pero eran esclavos, es decir, pero... quizás es bonita ¿por qué motivo? Bonita porque para mí toda la Biblia es bonita. Para mí todo es apasionante y todo le busca una enseñanza práctica, diaria. Bueno, en sí, fíjate, bonita no es. No, claro, bonita no es porque choca, ¿no? Es decir, claro, eran esclavos, pobrecitos. Bonita porque fueron libres al final. Bueno, y vemos cómo Dios los liberó, pero de una manera, David, asombroso, que si te lo pudiese explicar con detalles, se te pondrían los pelos de punta. Es algo bárbaro, algo precioso, cómo Dios los liberó y encima le dio las riquezas de los egipcios. Bueno, algo increíble. Pero no es una historia tan bonita, porque la esclavitud no es nada bonito. Claro. Gracias a Dios que se ha abolido eso, pero en la antigüedad existía. Pero fíjate cómo ellos acabaron esclavos en Egipto, porque uno
piensa que acaba esclavo. Egipto representa el sistema de este mundo, ¿vale? En la Biblia, igual que Babilonia. Los hebreos se refugian en Egipto porque viene un hambre sobre la tierra y no sé por qué, en vez de clamar a Dios, ellos decidieron acudir a Egipto en busca de ayuda. En aquel entonces, el que mandaba en Egipto, la segunda persona más importante, era familiar de los hebreos. No te puedo explicar todo esto en un momento nada más. Y le dijo, bueno, pues quédense aquí. Y los metió en una tierra llamada Gosén, y allí los ponen. Y estuvieron como 30 años viviendo a cuerpo de rey los hebreos, porque tenían favor. El faraón de Egipto les tenía cariño por medio de este segundo jefe. Claro, la Biblia dice que muere ese faraón que tenía favor para con el pueblo de Dios y se levanta otro que no quiere saber nada de ellos. Por lo tanto, los esclaviza. Yo siempre he sacado la enseñanza de aquí de que cuando uno se va al mundo, cuando uno deja las cosas del Señor para irse al mundo, los primeros días, los primeros meses son agradables. Porque no nos engañemos, David, el pecado es como diría un brasileño, es gustoso. Gustoso. El pecado es gustoso. La Biblia dice en Proverbios, como dice literalmente, que gustoso no es la palabra, que es apetecible es al hombre el pan de mentira. Tampoco es la palabra apetecible, pero algo así, apetecible es al hombre el pan de mentira. Es que nos gusta el pecado. No lo hacemos porque sabemos que no está bien, que no agrada a Dios, que daña nuestra santidad, nuestra integridad, pero es apetecible, ¿verdad? Entonces, cuando uno abandona las cosas de Dios para irse al mundo, los primeros días son apetecibles, son buenos, ¿verdad? Mira, antes que estaba en la iglesia, en las cosas de Dios no podía hacer esto y ahora me deleito en el pecado. Claro, los primeros 30 años son bonitos, pero luego fíjate, 30 años de placer, 400 años de esclavitud. Así es el mundo. Luego hay una enseñanza muy bonita de la palabra Egipto en hebreo que empieza y acaba con la misma palabra, pero la primera está abierta y la segunda y la última está cerrada, diciendo que se entra muy fácilmente en Egipto y no se puede salir tan fácilmente de Egipto. Es como una cárcel que te encierra ahí. ¿Y por dónde íbamos? El faraón. Dios decide liberar a su pueblo, 400 años esclavo. Llama a Moisés, que creo que la semana pasada o la anterior o otra hablábamos de él, como sí. Dios lo llama, a pesar de ser tardo para hablar, le llama, pone a Aarón y le dice, bueno, Moisés, tu labor es presentarte delante de Faraón y darle este mensaje: deja salir a mi pueblo, déjalo salir al desierto para que me adore. Imagínate esto, presentarte del hombre más poderoso del mundo y decirle, deja salir a los esclavos que tienes. Estamos hablando que para aquel entonces se calcula que había unos 600.000 hebreos esclavos. Era quitarle la mano de obra a los esclavos al imperio, dejarlos secos, vacíos, desnudos por completo. 600.000. Todos los que trabajaban. Lógicamente Faraón dijo no, pero primero, ¿quién es ese Dios? Así le trató Faraón a Moisés. Pero ¿quién es tu Dios? Yo ni lo conozco. ¿De qué Señor me estás hablando tú? Y entonces el Señor, para mostrar que iba en serio con esto, porque el Señor va en serio con lo que dice, aunque se dilate en tomar una decisión, se retarde en tomar una decisión, el Señor va en serio con lo que dice y cumple su palabra siempre. Y la orden estaba dada, deja salir a mi pueblo. No, que no sé cuánto. Bueno, pues empiezan las plagas, esas plagas de convertir el agua en sangre, un montón de plagas que empiezan a suceder para tocar la vida de Faraón. O sea, esas cosas que nos pasan a nosotros en nuestra vida, que permíteme esta expresión, que le vemos los dientes al lobo, o las orejas al lobo, sí, no sé cómo es el dicho. Sí, que uno dice, uy. Se le ve las orejas al lobo. Exactamente, algo está pasando y eso es como una alerta que nos debería decir, o nos debería poner en una señal de decir, algo está pasando, algo tengo que cambiar. Cuando vienen estos problemas, algo tengo que cambiar. ¿Cuál es la respuesta de Faraón? No, él decide endurecer su corazón. Él decide rebelarse todavía más contra el Señor. Se pone más desafiante contra Dios. Y Dios sigue enviando plagas y plagas hasta que llega un momento que es Dios el que dice, y endurezco el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque tú lo has decidido. Hay un pasaje que, si no me equivoco, está en Romanos, cuando Dios dice que aquellas personas que persisten en pecar, al final Dios los entrega una mente reprobada para que hagan todo aquello que quieren. Les entrega a aquellas personas que se empecinan en pecar, en rebelarse contra Dios, en endurecer su corazón contra las cosas del Señor. Va a llegar un momento, Dios es paciente para con todos, dice la Biblia, pero llega un momento que Dios dice hasta aquí y da un golpe en la mesa. Es como el juez, que tiene un momento para que todos den sus explicaciones, para que se pueda arreglar, pero llega un momento que el juez con el martillo golpea y dice hasta aquí.
De aquí en adelante hablo yo y este es el dictamen. Llega un momento cuando Dios dice, hasta aquí llegamos. Y tú has tomado esta decisión, entonces yo te entrego una mente reprobada, dice la Biblia. Y esto es muy fuerte. Dios endureció el corazón de Faraón porque su voluntad estaba ya dictaminada. El pueblo tiene que salir, ser libre, y nadie se va a oponer a lo que Dios dice, David. Nadie se va a oponer, nadie. Y primero Dios intenta obrar por las buenas, obrar con las personas, pero ninguna persona va a ser obstáculo para las cosas de Dios. Al final, todo lo que la Biblia dice se va a cumplir. Bueno, se está cumpliendo al pie de la letra. El mundo lo está evitando, el mundo lo está dando en la espalda a Dios, pensando que así la palabra de Dios no se va a cumplir, sin darse cuenta que están siendo instrumentos para que la palabra de Dios se cumpla. El rey de los judíos, por ejemplo. Jesús es el rey de reyes, el señor de señores. Y aquellos romanos intentando burlarse de Jesús, dice que le pusieron una corona de espinas en su cabeza. Y aún intentando ellos burlarse, lo estaban convirtiendo en un rey. Y estaban matando al rey de reyes en aquella cruz. Aunque el mundo se oponga a lo que Dios quiere hacer, Dios se va a salir con la suya. Por lo tanto, si nosotros seguimos empecinados en llevarle la contraria a Dios, Dios nos entrega una mente reprobada, nos endurece el corazón. Esto vale para personas, para familias, para gobiernos que se empeñan en darle la espalda a Dios. Puede estar así un tiempo. Al final, las consecuencias vienen. Amén. Pastor, una de las preguntas que tenemos preparada para el programa del día de hoy es la siguiente. ¿Qué significa la virginidad de María? Pues lo que todo el mundo piensa y sabe, que María era virgen, sexualmente hablando, era virgen cuando se quedó embarazada. María no se quedó embarazada por José, no se quedó embarazada por ningún hombre, sino que dice la Biblia que se quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puso ese feto en el vientre de María. Fue el Espíritu de Dios, fue Dios mismo quien permitió esto. La virginidad de María habla de que María era pura antes de dar a luz a Jesús. Una vez dio a luz a Jesús, María tuvo relaciones sexuales. Eso ya lo hemos hablado, porque la Biblia habla de los hermanos de Jesús. Por eso yo sé que los católicos sobre todo me tiran muchas piedras con esto, porque ellos dicen que la Virgen María fue virgen, fue inmaculada hasta su muerte. No. La Biblia dice que cuando dio a luz, José conoció, esa palabra conoció es intimación sexual. Yo nunca entenderé, pastor, perdón que lo interrumpa, sí. ¿Por qué le tirarían piedras si es algo que dice la Biblia? Es decir, no sé, va a la fuente primaria, no se está inventando usted nada, ¿no? Jesús mismo le dijo a los fariseos: por vuestra tradición invalidáis la palabra de Dios. Nosotros las personas somos personas tradicionales, somos personas de hábitos, de costumbres. Entonces, si a mí se me ha enseñado algo, aunque vaya contrario a la palabra de Dios, nosotros tendemos a creer más a nuestra tradición. Somos personas de costumbre. Mira, te voy a poner un ejemplo. Había una iglesia hace muchos años. Yo escuché esta anécdota, te estoy hablando que puede ser que yo no había ni nacido. Bueno, puede ser, no seguro. Muchísimos años atrás, que en una iglesia, te estoy contando mal la historia. En una iglesia que todavía está, una persona nueva llega y estaba la alabanza, tú sabes cómo es la alabanza en la iglesia, unas canciones, cantamos, aplaudimos o como quiera la gente, está ahí en libertad. Pero cuando se cantaba una canción en particular, toda la iglesia la cantaba de una manera diferente. En vez de mirar al frente, todos giraban la cabeza hacia un lado. Claro, allí donde fueras, haz lo que vieras, dice el dicho, ¿no? Entonces esta persona que fue por primera vez a la iglesia, cuando vio que todo el mundo miraba para una pared blanca, pues esta persona miró para la pared blanca. Mira para la pared blanca. Pero luego al terminar el culto le dijo a una persona: mira, ¿por qué miran para allá cuando cantan esta canción? Dice: no sé, yo cuando llegué ya lo hacía. Claro, se quedó con la intriga. Le preguntó a otra persona, a otra, y todo así, lo mismo. Y entonces le preguntó al pastor: oye, pastor, ¿tú me puedes responder a por qué cuando cantan esta canción en concreto miran para allá? Dice: ni idea. Yo cuando llegué aquí y me nombraron pastor de esta iglesia, ya cantábamos así. Pregúntale al pastor, que es un ancianito, pregúntale a ver si él sabe. Y entonces fue a un ancianito que ya era muy viejito, le dice: oye, ¿por qué se hace esto? Y él dice: mira, ¿sabes lo que pasa? Que hace muchos años atrás, cuando no había proyector como hoy, o televisiones o pantallas para proyectar la letra, nosotros teníamos esta canción pintada en esta pared. Entonces, hace muchos años, cuando se cantaba, todo el mundo, para poder seguir la canción, miraba para allá y leía. Pero eso ya se quedó como costumbre, como hábito, ¿verdad? Entonces ya la pared se ha pintado 3 millones de veces, pero aún así la gente se ha quedado como mirando para allá. Es como la historia del pescado. Me estoy alargando otra vez. No. Está a gusto. Aquel niño que está viendo a su madre, cada vez que cocina el pescado, le corta la cabeza, la cola y lo mete en la sartén. Y le dice: mamá, ¿por qué le cortas la cabeza y la cola? Si la cabeza es rica, la cola también y se puede comer. ¿Por qué?
Dice, pues mira, la verdad que nunca lo he pensado. Yo aprendí así de tu abuela, de mi madre. Pregúntale a tu madre, a tu abuela. Y mira, abuela, ¿por qué cuando cocinan ustedes el pescado le cortan la cabeza y la cola? Y dice, no sé, pregúntale a tu bisabuela, que yo aprendí así. Y fue a la bisabuela y le dijo, bisabuela, ¿por qué cortan el pescado la cabeza y la cola cuando lo cocinan? Dice, mira, es que antiguamente en esta casa solo había una sartén que era muy pequeña. Entonces, cuando íbamos a cocinar el pescado, no entraba todo y teníamos que cortarle la cabeza y la cola para meterlo en esa sartén. Entonces, se ha quedado esa costumbre. Somos personas de hábitos, de costumbres. Entonces, alguien, llámese como se llame, nos enseñó que María fue virgen hasta su muerte, que la idolatría no es mala, que nosotros podemos adorar a María, a los santos. Claro, uno después conoce la palabra de Dios y uno tiene que poner en balanza, ¿qué creo? ¿A la tradición o creo a la palabra de Dios? Es muy interesante esto. Y Jesús le dijo a los fariseos, mira, por vuestra tradición, ustedes están invalidando la palabra de Dios. ¿Por qué me iban a tirar piedras? Porque estoy atacando contra su tradición. No atacando, yo no ataco, estoy hablando contrariamente a lo que su tradición dice. Los católicos piensan, afirman y creen que María murió virgen. No es cierto, bíblicamente no murió virgen. María tuvo más hijos y la Biblia especifica que José conoció a María una vez dio a luz. La Biblia, por ejemplo, habla en contra totalmente de que María es una intercesora, de que María es una ¿cómo se dice? Alguien que está para interceder por nosotros. No, nosotros solamente hay un, no me viene ahora la palabra a la cabeza. Solamente entre Dios y el hombre está Jesús. No podemos acudir al Padre a través de María, a través de Pedro, a través del Papa, a través de... No, esto no es así. Un intermediario. Solamente hay un intermediario entre Dios y el hombre. Jesucristo, hombre, dice la Biblia. Entonces, los católicos se enfadan o rechinan un poquito los dientes porque esto va en contra de su tradición. Pero es que yo no estoy atacando contra su tradición. Yo le digo, mira, la Biblia dice esto. Exactamente. Valora tú. O sea, ten tú la sabiduría de decidir qué creo, lo que me enseñaron de pequeño o lo que la Biblia dice, pues tú sabrás. No, incluso hay un comentario que lo comentaré, bueno, lo puedo decir ya, en el cual dice, David está abriendo los ojos, que el día que acepta a Dios en su corazón y renuncia a su Virgen del Carmen, estaré contenta. Y dices tú, me caches en 10, vamos a ver, yo no decir, yo puedo aceptar a Jesús en mi corazón, pero mi Virgen del Carmen, es decir, una cosa es que yo sea devoto a la Virgen del Carmen y otra cosa es adorarle a la Virgen del Carmen. Es muy distinto, ¿eh? Claro, esto es algo que solo puede hacer el Espíritu Santo. Cuanto más nosotros ataquemos, por así decir, a la creencia de una persona, más rechazo vamos a crear en esa persona. La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que nos guía hacia toda verdad. Te pongo un ejemplo. Yo cuando tenía 15 años y mi mujer, en aquel entonces mi novia, la que ahora es mi mujer, que el otro día me ponía un comentario, está feo decir mi mujer, di mi esposa. Digo, pero faltaría más que usted me diga a mí lo que tengo que decir. Yo hablo así, mi mujer, yo creo que no está feo, pero no. Aceptamos correcciones, pero es que yo creo que mi mujer no está mal dicho, es mi esposa, mi mujer, mi compañera de vida. Mi compañera de vida, sí señor, mi ayuda idónea, dice la Biblia. Mi muleta, mi bastón, mi costilla, como quiera llamarse. Bueno, pues ya no sé lo que te iba a decir. Estábamos hablando de María, estábamos hablando de... no, cuando yo fui a la iglesia por primera vez. Exactamente. Mi novia, 15 años. Entonces me llevó y yo tenía un rosario, yo era católico, ultra católico. O sea, yo hice la comunión, yo iba a misa, yo me confesaba, yo siempre, desde niño, siempre he creído en Dios. Y yo fui con mi rosario y creo que se llama un escapulario, que es como una cosa de imágenes que me ponía en el tobillo. Mi mujer, siendo cristiana desde niña, sabiendo lo que Dios piensa de todas esas cosas, nunca me dijo nada. Nunca me dijo, Alberto, quítate el rosario. Alberto, no. Nunca, fue muy sabia. Porque yo creo que si ella me hubiese atacado contra él, me hubiera dicho, quítate el rosario. Digo, ¿cómo? Hasta aquí hemos llegado. No me toques a mi Virgen. ¿Verdad? La Virgen de Candelaria, yo era de la Virgen de Candelaria. Yo de niño iba caminando, David, desde Santa Cruz hasta Candelaria. Creo que es el 15 de agosto cuando se hace, porque yo creía en eso. Y yo creía en las imágenes y creía que la Virgen de Candelaria o que cualquier... Claro, luego razonas esto, claro, hay 1000 vírgenes, la Virgen de Candelaria, la del Carmen, la de Guadalupe, la de no sé cuánto, y empiezas a razonar un poco y eso ya te da cierta luz a esto. Pero yo creía en eso y era devoto a eso. Si mi mujer me hubiese hablado en contra, creo que yo le hubiera cerrado las puertas, le hubiera dicho a ella, hasta aquí hemos llegado. Pero mi mujer fue sabia, ¿qué hizo? Orar. Ella me llevó a la iglesia, nunca me dijo nada. Y un día yo a solas en mi habitación leyendo la Biblia, me topo con un pasaje que ahí se encuentra como perdido en Éxodo capítulo 20. Me dice, no te harás imagen delante de mí,
ni de lo que está arriba, ni lo que está en la tierra, ni lo que está debajo del agua. Yo soy tu Dios, un Dios fuerte y celoso. Cuando yo leo eso y leo otros pasajes como que Jesús es el único intermediario entre Dios y el hombre, es el propio Espíritu Santo el que me convence de pecado. Y yo solo voluntariamente me quité mi rosario, me quité un crucifijo que tenía ahí, que por cierto le tenía mucho cariño porque era de mi abuela, pero entendí que eso no es de Dios, que eso no le agrada a Dios. Me lo quité, me quité mi escapulario, llamé a mi novia, mi mujer, y le dije, mira, he hecho esto, y ella me dijo, gloria a Dios. Ya está, ha sido Dios quien lo ha hecho. Entonces, la tradición es muy difícil de cambiar, a no ser que sea el propio Espíritu de Dios quien te convenza de pecado. Amén. Pastor, ¿estuvo casado José por segunda vez? Porque esto yo no sé. Pues si te digo, te miento. Rotundamente no. Es que no sé de dónde sale esta creencia. Pero está, ¿verdad? Sí, pero más que casado por segunda vez, yo lo que he escuchado, y he leído bastante de esto, es que José, cuando se junta con María, ya había estado casado. Ajá. Y ya incluso tenía hijos. Claro, los católicos se agarran a esto para decir que cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, no, es que era un matrimonio anterior a José. Bueno, pero es que eso te lo estás inventando tú. O sea, es una teoría, no podemos basar nuestra creencia en lo que tú piensas o lo que tú crees. Vamos a afirmar nuestra creencia, vamos a basar nuestra fe en lo que la palabra de Dios dice. Correcto, sí. ¿Verdad? Entonces la palabra de Dios no dice nada de eso. Dice que José, que era justo, así dice la Biblia, que era justo, y esa palabra justo no quiere decir que los divorciados no sean justos o sean injustos, no, pero en aquella época sí. No, por supuesto. Bueno, tú lo sabes, que hace aquí la generación pasada, si nuestros abuelos se separaban, estaban mal mirados, sí, ¿verdad? Sí. Pues imagínate 2000 años atrás. Por eso creo que cuando la Biblia dice, y José, que era justo, nos está indicando y llevando ya a creer que José no venía de otro matrimonio. José es una persona justa que había guardado su vida para que cuando conociese a la mujer que Dios tenía para él, pues se casara con ella. Sí es verdad, lo que yo sí creo es que cuando Jesús comienza su ministerio ya José se había muerto. Eso sí es una teoría. A los 30 años. O antes, no sabemos. ¿Por qué? Porque la Biblia guarda silencio de José. Sigue hablando de María, pero guarda silencio de José. Lo encontramos, por ejemplo, en las bodas de Caná, el primer milagro de Jesús con convertir el agua en vino. Encontramos que era María la que estaba organizando todo, no era José. Y ese silencio de José, silencio que en la niñez no hubo. O sea, en la niñez la Biblia habla de José, y José y María llevaron al niño al templo, y José y María subieron a los 12 años al templo, y habla mucho de José. Pero cuando empieza el ministerio de Jesús ya no se le nombra. Puede ser, casi lo más seguro, es que José ya para ese momento hubiese muerto. Pero vuelvo y repito, esto no cambia la historia para absolutamente nada. Totalmente. Pastor, ¿puede una persona perder su salvación o es eterna e irreversible? Bueno, aquí voy a usar una frase que tú usas. Vamos a abrir un melón. ¡Ay, qué bonito! Vamos a abrir un melón. Me encanta. Vamos a abrir un melón complicado. Esto es un motivo de debate dentro de la iglesia cristiana. Motivo de debate de incluso llegar a enfadarse. ¿Sí? Sí. Yo he visto gente llamarse herejes los unos a los otros porque uno cree que sí, otro cree que no. Hay mucha gente que piensa que la salvación no se pierde, y hay mucha gente que cree que la salvación sí se pierde. Ahora, como este programa es una entrevista que David le hace a Alberto va a responder lo que él piensa. Yo creo firmemente que la salvación sí se puede perder. Totalmente. Muchos textos podría usar, podría fundamentar mi idea, mi respuesta en textos como por ejemplo cuando Dios dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Cuídala. Cuida tu salvación. ¿Por qué te dice cuídala? Si lo tengo que cuidar es porque lo puedo perder. Claro. Cuida tu salvación. Claro, aquellos que creen que la salvación no se pierde, lo que nosotros conocemos como los SSS, salvo siempre salvo, son los que creen que salvo siempre salvo. Una vez conozco a Jesús, nunca pierdo la salvación. Ellos podrían sacar versículos totalmente válidos para demostrar su argumento, para decir, mira, bíblicamente la salvación no se pierde porque mira estos pasajes, mira no sé qué, ninguno de los que tú me entregaste se pierde. Un montón de versículos que la Biblia da para quizá mostrar que la salvación no se pierde. Sin embargo, aquellos que sí creemos que la salvación se pierde, sucede lo mismo. Tenemos muchísimos versículos que podríamos usar para defender nuestra postura.
Yo creo que aquellos que debaten tanto de la salvación se pierde, que la salvación no se pierde, tienen un trasfondo tiene un trasfondo por detrás. ¿Por qué estás debatiendo eso? ¿Qué te hace pensar o qué te hace dudar de la salvación? ¿Qué te hace dudar si eres salvo o no? Aquel que ha nacido nuevo y aquel que vive en santidad tiene claro que es salvo. Ya está. Al final, yo creo que mi postura quizá no es la más... Quizá no sea la correcta, para mí sí lo es, pero también doy lugar a otros pensamientos y son totalmente válidos, porque yo siempre he dicho que yo no tengo la verdad absoluta, ni muchísimo menos. De hecho, me considero un fuerte ignorante en muchos aspectos de la vida. Y qué bonito es aprenderte cada día. Exactamente. Bueno, te lo decía ya, como el otro día en un lugar que fui, una mujer me hizo, bueno, pastor, ¿y qué dice la Biblia? ¿Y qué opinas del versículo de no sé qué? Digo, no sé, es que no me sé la Biblia de memoria, chica. O sea, especifícame un poco más. O sea, yo no tengo todas las respuestas. Si quieres todas las respuestas, vete a ChatGPT, vete a Google o vete a... O a la Biblia, directamente. Directamente, lógicamente. Pero Fuente primaria. Yo no tengo todas las respuestas. Por lo tanto, respeto profundamente a aquellos que creen que la salvación no se pierde. Ahora bien, partiendo de ahí, creo que mi postura es la más sabia. ¿Por qué? Porque si yo fuese de los que creen que la salvación no se pierde, voy a vivir mi vida como me da la gana. Total, voy a ser salvo. ¿Entiendes? Como soy salvo, como ya he obtenido el regalo, la bendición, el don de la salvación, como dice la Biblia, pues aquí hagamos lo que queramos. O sea, porque al final ya tengo esto, ya esto es mío, pase lo que pase. ¿Verdad? Es como el que se casa y no cuida a su mujer. Ya estoy casado, esto está aquí. Cuidado, que lo que tú no riegas viene otro y lo riega y se lo lleva. ¿Verdad? Entonces, la salvación, vamos a poner que no se pierde la salvación. ¿Qué pierdo yo cuidándola? ¿Qué pierdo yo protegiendo mi santidad? ¿Qué pierdo yo luchando cada día por mi santidad? Nada. Ahora bien, si la salvación se pierde, aquellos que no la han cuidado tienen mucho que perder. No vaya a ser que cuando lleguen arriba, no, yo es que fui salvo. No, tú no la cuidaste. La Biblia habla de que cuando nosotros somos salvos, podríamos explicarlo, dedicar una hora solo a este tema, pero por tocar algo por arriba, que cuando nosotros somos salvos, nuestro nombre se escribe en el libro de la vida, ¿verdad? Cuando tú recibes a Jesús, el Señor arriba tiene un libro, no sé si es literal o no es literal o metafórico, pero dice que Dios escribe David Rodríguez. Es salvo, bonito. Claro. Pero luego hay un pasaje que es terrorífico. Hay que cuidarlo. No, que dice, y se borra. Uy. Moisés le dijo al Señor, Señor, o libras a este pueblo o me borras del libro de la vida. Luego más adelante, creo que en Apocalipsis también habla de borrar del libro de la... Se puede borrar el nombre. Entonces yo soy de los que creen firmemente que la salvación sí se pierde. Aquí hay otro lugar, a otra pregunta. ¿Y cuándo se pierde? Pues chicos, no lo sé. No lo sé, porque ahí no podríamos ser tan radicales, decir, no, es que cuando pecas pierde la salvación, ¿no? Porque entonces estamos todo el rato, la pierdo, la tengo, no, esto no es un juego de niños. Yo creo que uno pierde la salvación cuando obra como Faraón, cuando se empecina en rebelarse contra Dios, cuando apostata de la fe, que habla la Biblia de apostatar de la fe, habiendo gustado del don celestial, ahora decide apartarse de los caminos del Señor y solo Dios sabe, pero yo creo y aconsejo a todo el mundo a creer en que la salvación se pierde, porque eso nos va a llevar a cuidarla. Y si al final no se pierde, no pierdo nada cuidándola. Amén. Yo me quedé pensando la semana anterior, pastor, cuando el Señor, Dios no dejó entrar a Moisés en la tierra prometida. Pero sí en el cielo. O sea, no en la tierra prometida, en esa tierra cuando Dios le dice a Moisés... En Canaán. Exactamente, en Canaán. Dios llama a Moisés para ser libertador del pueblo de Dios, de Egipto, para introducirlos en Canaán, en la tierra que fluye leche y miel. Pero por su carácter y por una serie de cosas le dice, no, hasta aquí llegaste, Moisés, no entras. Y allí murió a los pies de la tierra prometida, pero sí al cielo. O sea, hay cosas que aunque nosotros no heredemos en esta vida, la salvación la tenemos. Pastor, ¿qué pasa con las personas que nunca han oído hablar de Jesús? ¿Y qué respondemos a eso? Pues no. David, no lo sé. He escuchado muchas teorías, muchas especulaciones. ¿Como cuáles, por ejemplo? Ilústrenos. Como que ninguna persona muere sin antes haber oído de Jesús, que Dios no es tan injusto para que una persona muera sin antes oír de Jesús. No, yo creo que hay gente que ha muerto sin oír de Jesús, totalmente. Hay gente que todavía no está, no sé si es la palabra correcta, civilizada. Pero quizás hoy en día, perdón que lo corte, pastor, hoy en día es muy complicado no escuchar hablar de Jesús, ¿no? Y tener esa inquietud de saber quién fue y demás, porque hay una tecnología que nos lo permite. Ahí está. Yo, por ejemplo, no vamos a hablar de mí, vamos a hablar de ti. Tú, por ejemplo, compartes este vídeo
y tienes miles de Sí. reproducciones en todo el mundo. O sea, que no es la gente de aquí de la ciudad de Morrojable, No, de no, Pueblo no. Morrojable, de todo el mundo. Y uno dice, oye, qué barbaridad que en todo el mundo me puedan escuchar lo que de aquí se está enseñando. Totalmente. ¿Verdad? Bueno, eso es gracias a Dios que tenemos esa tecnología. Hace años no. Entonces hace años dependíamos sobre todo del careo, del tú a tú, ¿verdad? De que una persona fuera y le presentase el evangelio a otra persona. Yo estoy prácticamente convencido, sin lugar a dudas, de que hay mucha gente que ha muerto sin haber escuchado de Jesús. ¿Qué pasa con ella? No lo sé. Sí es verdad que la Biblia dice que Dios es un Dios justo y va a hacer todo su juicio con justicia. Dios sabrá cómo tiene que tratar a esas personas que nunca quizá tuvieron la oportunidad de recibir o rechazar el mensaje. Ahora, mi pregunta no sería ¿qué pasa con esas personas que nunca han escuchado de Jesús? Mi pregunta creo que sería ¿qué pasa con aquellas personas que tenemos la oportunidad de hablar de Jesús y no lo hacemos? ¿Qué pasa con aquellos que Dios nos ha permitido el privilegio de predicar de Jesús y nos callamos? ¿Y qué pasa con ellos? Quien se avergüenza delante de Dios, quien se avergüenza de Dios delante de los hombres, Dios se avergonzará de ellos arriba en el cielo, dice la Biblia. Si tú tienes la oportunidad de hablarle a alguien de Dios y no lo hace, hay consecuencias, lógicamente. Dios nos ha puesto para ser atalayas de los demás. Y hay un versículo que ya podríamos aquí sacarlo a la luz, que es muy fuerte, que dice que Dios demandará la sangre de esa persona sobre ti, incluso. Si tú has tenido la oportunidad de predicarle a alguien y no lo has hecho, Dios te va a demandar esa vida. Dios va a decir, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que tú eres aquí la última Coca-Cola del desierto? ¿Que yo te di el privilegio de conocerme y que luego te di un llamado de ir y predicar y discipular a todo el mundo y tú te has callado, tú te has quedado con ese regalo? O sea, tú tienes la vacuna contra una enfermedad y te la has quedado para ti. Eso es injusto, perdona que te diga, pero eso es injusto. Si tú tienes algo que beneficia a los demás, chico, dalo a los demás. No te lo quedes, no lo absorbes. Entonces, yo creo que Dios va a tomar consecuencias con esta gente. Amén. Bueno, vámonos con la última pregunta del programa, porque quiero leer algunos comentarios también del canal. Y es, pastor, ¿el diablo existe o es la maldad del hombre? El diablo existe y la maldad del hombre existe. Ambas cosas. Sí, ambas cosas, lógicamente. Pero si nos vamos a lo literal, por supuesto que el diablo existe. El diablo, Satanás, la serpiente antigua, el enemigo, como lo quieras llamar, que son todos esos títulos que la Biblia le da. Satanás existe. Ahora bien, Satanás no es ese personaje siniestro que Hollywood nos ha vendido, que es como un demonio con unos cuernos, ¿verdad? De rojo, con una cola, con un tridente. No, ese no es Satanás. De hecho, Satanás, que se llamaba primero Lucifer, portador de luz, fíjate qué bonito, portador de luz. Claro, ahora asociamos Lucifer al diablo, al demonio, al infierno. Pero si no se hubiera rebelado contra Dios, Lucifer se llamarían muchos de nuestros hijos, porque es un nombre bonito, portador de luz. Satanás, Lucifer, fue un ángel que Dios creó. Un ángel que dice la Biblia que era hermoso, pero hermoso, hermoso. Era tan hermoso que cuando él caminaba se escuchaba alabanza a Dios. Era hermoso. Era tan hermoso que dice la Biblia que aún en el cielo se halló orgullo en él. Pecó en el cielo. Tuvo la capacidad de pecar en el cielo. Como Dios y el pecado no pueden convivir, Dios tuvo que echar a Satanás. Dios tuvo que echar a este ángel del cielo y lo desterró, lo envió a la tierra. También se enseña que en esa caída él arrastró a 1/3 de los ángeles, ¿verdad? Que es lo que nosotros hoy conocemos como los demonios. Esos demonios, 1/3 de los ángeles que Dios había creado. Y Satanás es esa figura literal que es enemiga de Dios. Satanás está enemistada con Dios. ¿Qué sucede? Que contra Dios no puede. Lo intentó años después allí en el desierto cuando fue a tentar a Jesús. Lo intentó hasta 3 veces, pero no pudo hacer nada. Y como no puede contra Dios, se rebela contra todo lo que tiene que ver con Dios. La Biblia dice que tú, yo, el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, se enemista contra nosotros y nos quiere hacer caer para que abandonemos el camino de la fe. Pero Satanás rotundamente sí existe, por supuesto. Y cuidado, porque la Biblia dice... No, tenías la palabra ahí en la boca ya y te la corté, ¿no? No. Por decirte una cualidad de Satanás, dice la Biblia que Satanás se disfraza de ángel de luz. A veces nosotros, es que vuelvo y repito, tenemos la imagen que se nos ha inculcado, creado, que se nos ha creado ahí en la cabeza de un ser maligno, feo, con una verruga. No, Satanás se disfraza como ángel de luz.
Satanás viene a nuestra vida como una tentación para nosotros, como algo agradable, como algo codiciable. Hay que tener mucho, pero que mucho cuidado con eso. Pregunta del canal. Gaby Castro 9448. Es un deleite escucharlos. Una pregunta. ¿Babel es una ciudad, pastor? Era una ciudad, sí, era una ciudad o un país. Ahora mismo, pues mira, no sabría afirmarte país o ciudad, que de ahí después surge lo que nosotros conocemos como el Imperio Babilónico, exactamente. Que la torre que hablamos la semana pasada se llevó a cabo en Babel. La Torre de Babel, exactamente, era un lugar. Otra pregunta, pastor. Gabriela Rivera 7528. Buenos días, qué alegría despertar con las enseñanzas del pastor Alberto. Una duda. Jesús murió y resucitó al tercer día. Mi duda es cuántas noches pasó en el Seol. 2 o 3 noches, ya que he escuchado que dicen que son 3 noches. ¿Cuántas fueron en realidad? Mil gracias por todo a los dos. Bendiciones. 3 noches, la Biblia habla de las 3 noches, la señal de Jonás. Como Jonás estuvo en el vientre de aquel gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el centro de la tierra. Es la única señal que le fue dada a aquella generación, 3 noches. Ahora bien, para lo que como nosotros contabilizamos los días y las noches, no es la misma manera que lo hacen los judíos. Para nosotros ahora, bueno, tú lo dijiste al principio, no es ningún secreto, esta entrevista está grabada, la estamos grabando hoy jueves para que se emita la próxima semana, y son exactamente ahora mismo las 7:10 de la tarde. Para nosotros sigue formando esto el día, y ya es de noche, sí. Pero para nosotros sigue siendo el día de hoy jueves. Para los judíos, los hebreos, cuando ya el sol se empieza a poner, ya cambió el día. ¿Vale? Entonces ellos tienen una manera diferente de contar los días y las noches. También es verdad que, por ejemplo, para nosotros un día consta de 24 horas. Si para un hebreo sucede algo y ocupa un día entero y 2 horas del otro día, ellos contabilizan eso como 2 días, aunque sea solo 2 horas. Bueno, es una manera diferente de contabilizar. Lo que te quiero decir es que la Biblia dice 3 días y 3 noches, pero quizás no es tan hermético como nosotros lo hacemos 24 horas y 24 horas. No, quizás no es tan hermético, pero fueron 3 noches cuando Jesús estuvo en el centro de la tierra. Sonia Mari Fernández 4385. Felicitaciones al pastor Alberto por sus sabias respuestas. Dios lo continúa usando como instrumento para enseñar la palabra. Se nota que Alberto domina las escrituras como el pastor José Manuel Sierra. Dios lo bendiga. Amén. Lidia Ramírez 504. Muy interesante. Cada vez mejor el programa. Dios lo siga bendiciendo. Elizabeth Castro 5335. Despertando con Jesús. Gracias a Dios por la bendición enorme de escuchar palabras de vida. Yo soy hija de pastor y disfruto y agradezco a Dios por escuchar a mis pastores. Qué bonito. Siempre habrá personas usadas por Satanás para hablar mal de nuestros pastores. Nuestros pastores son muy bendecidos por nuestro Dios, igual que a nosotros como hijos de Él. Amén. Y así hasta 93 comentarios hasta en el último programa. De verdad, como dice el pastor, de todo el mundo, de todos lados nos ven. Así que gracias por suscribirse cada día a ser más y darle a like y compartir. De verdad, pastor. Se nos va el tiempo. La semana que viene más. En la próxima semana voy a venir un poco más enfadado para estar menos extendido. Sí. 53 minutazos. Hay gente que dice, y lo digo en serio, que se hace corto el espacio. Y hay veces que, y lo digo en serio, muchas veces a mí también se me hace corto el programa, pero es verdad, es cierto que tenemos más programas, más espacios y demás, y hay que seguir disfrutando de la radio. Estamos cómodos, y cuando uno está cómodo, el tiempo le pasa volando. ¿Te acuerdas cuando uno está enamorado, verdad? Esas 5 horas con tu amada, te parece, ay, pasó un segundo, pero cuando estás en el trabajo, esa hora que se parece que ha pasado una semana entera y se hace corto. Se hace corto, la verdad que sí. Pastor, gracias. Dios me lo bendiga. Gracias, muchas bendiciones, David. Gracias. Nosotros seguimos a las 11 ahora, ya en 5 minutos, el rebumbio con Carmelo Jesús Cárdenas, casi no lo digo. También la gente de la lucha, Santi Rodríguez y también José Brito. No te vayas que pasamos lista. Hasta ahora.